por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Jesús, por darnos tu amor, por haber derramado ese amor, por habernos mostrado tus bondades. Gracias por habernos dado de tu salvación y habernos rescatado. El día de hoy queremos glorificar tu nombre y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, en este lugar, Dios. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para ser entendidos en tu palabra y ser transformados por ella. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Ok, el tema de hoy se llama motivaciones para la vida cristiana. Y vamos a ver 3 motivaciones que el apóstol Pablo tiene para la vida cristiana, que nos van a servir muchísimo para nosotros, porque el apóstol Pablo nos deja un ejemplo enorme de perseverancia, de obediencia. ¿A qué cosa? A la predicación del evangelio. Hoy en la clase de Romanos mirábamos la obra misionera, y que hoy en día estamos totalmente enconchados, no queremos hacer la labor misionera, no queremos salir a predicar el evangelio. Entonces, y mirábamos a lo largo de la historia lo que ha sucedido cuando el pueblo no quiere ir a predicar las buenas nuevas. Y entonces, nosotros decíamos, pues hay que tener temor de Dios en esa parte, porque no quisiéramos que algo llegara a pasar. Pero si algo llegara a pasar en nuestra circunstancia, les decía, sea lo que sea, si un pueblo extranjero viene y nos quiere conquistar y se les ocurre vender México y México queda conquistado por otro país, nosotros aprovecharemos para predicar el evangelio a los extranjeros que lleguen a nuestro país. No vamos a hacer como Israel. Entonces Pablo tenía este anhelo, un anhelo profundo de que todo el mundo conociera de Jesús, y para esto había sido el llamado al ministerio de los gentiles. Él le predicaba a todos los gentiles. Y sucede algo, hay una oposición, hay un rechazo, hay una crítica. Y el apóstol Pablo no se amedranta, el apóstol Pablo no se agüita, él sigue adelante, perseverando y obedeciendo en la predicación del evangelio. Y esto es algo de admirar, porque la pregunta aquí es: ¿de dónde sacaba este hombre tantas fuerzas y motivación para lidiar con la iglesia de Corinto? Porque era una iglesia especial, déjenme decirles. Era una iglesia que había unas fallitas ahí, había unas cuantas cosas que resolver y que estaban torcidas. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo tenía este amor para con esta iglesia? Y el apóstol Pablo no nos deja de sorprender con estas motivaciones que lo mantuvieron a él en pie, lo mantuvieron firme a pesar de estas circunstancias. Y la número 1 que encontramos es el temor del Señor. ¿El temor de qué? El temor del Señor. Ahora, es importante conocer el temor del Señor, porque esa es nuestra responsabilidad, conocerlo. Tu responsabilidad como creyente es que conozcas qué es el temor al Señor.
No se refiere a tenerle miedo y temblar de miedo, aunque el Señor da miedo, porque es un ser todopoderoso. Pero no se refiere a que tú tengas miedo y que vivas una vida de temor teniéndole miedo. Es de que tú puedas rendir tu vida totalmente sumisa, obedeciéndole, totalmente dispuesto a hacer la voluntad del que te creó y sobre todas las cosas el que te salvó. Temerle a Él es honrarle, tenerle respeto, saber ante quién te estás dirigiendo, saber quién es aquel que te ha salvado. Es una reverencia, es una actitud de adoración. Temer a Dios es una actitud de adoración. Ahora, esta motivación es esencial para nuestras vidas, porque nos va a servir para estar honrando todo el tiempo a nuestro Dios. Que nuestra santidad sea perfeccionada en el temor de Dios, que nuestra vida sea perfeccionada en el temor de Dios. Esto es importante, importante. ¿Por qué? Porque nos tiene que estar limpiando de toda contaminación. Dice el capítulo 7 de ahí mismo de los Romanos, versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios es donde estamos siendo perfeccionados, es donde estamos siendo limpiados. Y es importante que no nos dejemos contaminar. Y si hay contaminación en nuestras vidas, pues es importante ser limpiados. Aquí el asunto es la responsabilidad que nosotros tenemos en esto. Nos está llamando a actuar, a ir, venir, buscar y dejarnos limpiar. Esto no es algo que sucede por arte de magia, no, eso es algo que tú debes de estar buscando todo el tiempo, constantemente, en el temor del Señor. ¿Qué cosa? El estar siendo limpio de toda contaminación. Porque vivimos en un mundo contaminado. Y no hablo de la contaminación ambiental, hermanos. Hablo de lo que escuchamos cuando nos subimos a una combi. Hablo de lo que escuchamos cuando vamos en el Uber. Hablo de lo que escuchamos cuando estamos en el trabajo con el grupo de amigos. Hablo de lo que escuchan aquellos que están estudiando en su grupito. Y no nos atrevemos a ser limpios en el temor de Dios. Y somos partícipes de estas cosas que se están hablando. Las escuchamos, nos reímos, nos gozamos, pero parte de la limpieza es apartarnos del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor al Señor es apartarse del mal. Desde ahí empieza nuestra reverencia y actitud de adoración delante de nuestro Dios, cuando tú vives una vida apartándote del mal a toda costa. No puedes estar conviviendo y disfrutando de las maldades de los impíos. Lo mejor es que tú te apartes. ¿De qué cosa? Del chisme. ¿De qué cosa? De la gritería, del enojo, de los albures. Todo eso nos tenemos que apartar. Y el apóstol Pablo dice: persuadimos a los hombres. Esta palabra de persuadir viene de una idea griega, es de buscar el favor de alguien a tal punto de considerarlo deseable. Esta es la idea, porque en la iglesia de Corinto habían entrado hombres engañadores, hombres con falsas doctrinas, falsos apóstoles, dice el apóstol Pablo, que querían destruir la integridad tanto de Pablo, de sus enseñanzas y de la iglesia. Hoy en día no necesita entrar un hombre bien vestido por esa puerta y comenzar a ser amigos de cada uno de ustedes y comenzar a tratar de destruir o a difamar la iglesia o el nombre del pastor o el nombre de fulano de tal. En YouTube lo podemos encontrar y puede entrar a nuestras vidas así de fácil.
engañándonos, usando la Biblia, transversándola de una manera impresionante y nosotros creyéndonos así como que fuera algo que está diciendo fuera de otro mundo este hombre. Pero Pablo era un hombre íntegro. Pablo era un hombre ejemplar delante de Dios y delante de los hombres. Aunque conocemos su pasado, arrastraba a los cristianos, estuvo presente en la muerte de Esteban. Pero este hombre ya era diferente, ya había sido transformado por Cristo. Y el anhelo era que los corintios creyeran la verdad acerca de él, que creyeran en su apostolado, que creyeran en la misión que él estaba haciendo con los gentiles en la iglesia. Porque estos falsos maestros se jactaban de tener ministerios espectaculares en vez de tener corazones sinceros. Y el día de hoy encontramos este tipo de hombres jactándose de que Dios me ha dado la unción del fuego para portar el fuego de Dios y transmitirlo en las generaciones, porque yo, el apóstol tal, en el nombre del Señor. Que alguien, la idea siempre es Dios, que alguien le cierre la boca a estos hombres y que dejen de estar hablando tonterías. Disciernan bien esas cosas. Este hombre que se jacta ser apóstol en la televisión es un simple hombre más. Pero Pablo, sencillo, dice que su apariencia no daba miedo, era un hombre sencillo. Tal vez nosotros lo escuchamos fuerte cuando leemos la carta. Este hombre era un hombre sencillo, amable. Así se llama, así se dice él. Él se conoce, dice, tal vez mi escritura es fuerte, pero ya en persona soy otra persona, soy amable, soy amoroso, soy tranquilo. Ese era el apóstol Pablo. No se andaba jactando. Hoy en día nosotros lo hacemos famoso, que escribió tantas cartas en el Nuevo Testamento, viajó casi por todo el Imperio Romano predicando el Evangelio, por un poco más llega hasta España a predicar. Imagínense, era un hombre grande, pero él era humilde. Él no se jactaba por estas cosas. Él sabía a quién servía, él sabía quién hacía la obra, él sabía que no era él. Él sabía que era el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. Él no se jactaba. Y entonces él dice, ok, si estamos locos, esta palabra locos es la misma palabra griega de demencia, la que Pablo está poniendo, que estamos dementes, estamos sufriendo demencia, dice, lo hacemos para Dios. Que la gente me llame demente, que la gente me llame loco, pero yo no me voy a callar. Y si soy cuerdo, si soy moderado, si tengo una mente sobria, pues lo hago para con ustedes, les dice, para los corintios, para con los hombres. Estoy sobrio, es para el beneficio de la iglesia. El asunto aquí sea de una forma o de otra, el amor de Cristo es el que nos está constriñendo todo el tiempo. Y esa es la segunda motivación del apóstol Pablo, el amor de Cristo. Su amor nos controla, nos domina. Este amor nos debería de enseñorear a nosotros. Nosotros deberíamos dejarnos guiar por el amor de Cristo y no nosotros querer moldear el amor de Cristo. Nosotros deberíamos dejarnos llevar por su amor. Este amor fue demostrado ¿dónde? En la cruz. Hace poco lo cantábamos. Yo no sé, hermanos, cuando ustedes cantan, si lo están cantando de verdad, pero lo que estábamos cantando hace rato, no, a mí me dan unas ganas de llorar y no puedo seguirlo cantando. El saber, Él cargó mi pecado, Él cargó la cruz por mí, Él fue al Calvario, derramó su sangre. Es algo impresionante, hermano, el amor que Él demostró con nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos débiles, cuando éramos sus enemigos, cuando éramos un objeto de su ira. ¿Quieren que les siga diciendo más la lista? Cuando estábamos caminando para el infierno,
ciegos, muertos, alejados totalmente de Dios. Y así, es más, ni nacíamos. No habíamos ni nacido cuando Él ya estaba muriendo por nosotros. Qué gran amor el que tiene Cristo. ¿Cómo no va a ser entonces una motivación para nuestras vidas el amor de Cristo? ¿Cómo no va a ser una motivación este amor que yo he conocido, que alguien más lo conozca allá afuera? ¿A poco no les da las ganas a ustedes, hermanos, de que sus compañeros, sus amigos que no conocen a Jesús, conozcan a Jesús como ustedes lo han conocido? ¿No les gustaría eso, llegar al trabajo y que todos sus amigos sean creyentes y hablen de lo mismo? Qué hermoso. Esa es la misma pasión que debe haber en nuestras vidas. El amor de Cristo. Si este amor fue demostrado a través de una muerte, entonces vamos a creer con una fe inquebrantable. ¿Cómo va a ser nuestra fe? Inquebrantable. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Cristo murió por ti. Ahora dile a la que está al otro lado: Cristo resucitó para ti. Entonces, si Cristo murió y resucitó, también deberíamos de creer que nosotros, al venir a Cristo, porque es una realidad, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y esto implica que yo morí a mis deseos carnales. Si todo lo que a mí me gustaba hacer cuando yo antes no conocía a Cristo, eso se queda atrás. Ya no es posible, hermanos, que tú vuelvas a revolcarte como los cerdos se revuelcan en el lodo. Esto ya no puede ser posible. No puede ser posible que, dice Pablo, somos como los que vamos avanzando. Ya no es posible que miremos atrás y retrocedamos. Es una vida que vamos creciendo y avanzando cada día para el Señor, porque ahora hemos sido resucitados en Cristo. Cristo murió por todos nosotros y no es posible que vivamos de la manera antigua. Por eso Pablo viene y le está diciendo: ya no pueden seguir viviendo para ustedes mismos, para sus deseos, para sus deleites. ¿Y por qué Pablo en otras cartas hace la antología del matrimonio? Porque cuando nos casamos, cuando yo me iba a casar hace 4 años atrás, yo estaba consciente de que yo estaba muriendo a mis deseos con tal de que los deseos de alguien más se cumplieran. Y qué bonito cuando esto es en armonía entre ambas personas, tanto el hombre como la mujer muriendo a sí mismos con tal de cumplir el deseo de Dios para la gloria de Dios. Cuando tienes hijos, ¿cómo das tu vida por ellos? Entonces, todos los que murieron con Cristo reciben los beneficios. Escuchen bien esto: reciben los beneficios de su muerte, porque hay una sustitución en todo esto. En pocas palabras, Cristo murió por todos los que murieron en Él. Cristo murió por todos los que murieron en Él. Así que viviremos para Cristo, hermanos. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te hace un favor? No los escucho. ¿Cómo se sienten cuando alguien les hace un favor? Agradecidos. ¿Y qué haces por gratitud a esta persona? ¿Qué le pudieras dar? ¿Qué le pudieras hacer?
le das las gracias, le devuelves otro favor. ¿Por qué ustedes entonces no le dan las gracias a Dios en acciones? Porque es acciones de gracia, dándole su vida al servicio de Él, donde Él ya lo hizo. Vivimos una nueva vida, vivimos para Cristo. Ahora, desde la conversión de Pablo, Pablo siempre se ha preocupado por velar por las necesidades espirituales de las personas. Y miren, vayamos a Hechos y vamos a ver unos cuantos ejemplos de lo que les estoy diciendo, de que Pablo siempre estaba velando por las necesidades espirituales de las personas. Vayamos a Hechos, hacemos una pausa acá y veamos estos ejemplos. Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quiénes esperaba Pablo en Atenas? A Silas. Bueno, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué le estaba pasando a Pablo mientras estaba en Atenas? ¿Cómo se sienten ustedes cuando van al centro y por un momento se sientan en una banca y ven y observan lo que está sucediendo? ¿Cómo se sienten ustedes cuando van pasando por esa calle? Se me fue el nombre de la calle, donde están estas chicas vendiéndose. ¿Cómo se sienten? Van pasando allí y ven todo este asunto. ¿Cómo se sienten ustedes, hermano? ¿Cómo se sienten cuando se parquean en el semáforo y toda la gente que está ahí en los cruceros? ¿Qué les da? Pasando por el puente de la María y ven a los chavos que se están drogando, ¿cómo se sienten? Cada vez que vamos a misiones, no falta, hermanos, no falta, como es una malla, y yo me siento del lado del costado y es como que estamos, no sé, como en diagonal. Veo la calle y veo al que está predicando. No falta el que pase borracho o drogado en esa calle. Entras y está todo el tianguis hoy domingo y la gente embriagándose. Romanos 1:13. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Visitar a los romanos. Pero algo le impedía ir a Roma. ¿Qué era? Que él estaba predicando donde no había una iglesia, con tal de que otros conocieran a Cristo. Este hombre tenía un anhelo profundo que otros conocieran a Jesús. Romanos 9:1, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Él tiene un anhelo profundo y le dice a Dios: yo soy capaz de convertirme en anatema, de hacerme maldito, de irme al infierno con tal de que mis hermanos judíos se salven. Hasta ese grado llegó Pablo. Ese era el anhelo que él sentía por las necesidades espirituales de la humanidad. Y qué gran ejemplo el que nos deja, porque esta motivación se la producía el amor de Cristo, porque él conocía el amor de Cristo y quería dar a conocer ese amor que él había conocido, porque él sabía que la humanidad no conoce el amor de Cristo, no sabe qué es amar, no sabe qué es el amor, y él quería exponerles y enseñarles qué era el amor de Cristo. Y cuando él les dice esta frase, según la carne, es que Pablo ya no evaluaba a las personas por sus apariencias. Pablo ya no las miraba con sus ojos carnales.
Mírense unos a otros. Hagan esta prueba, mírense unos a otros, chéquense, vuélvanse a ver, atrás, adelante, mírense. Yo desde aquí los veo a todos. Veo quién se bañó y quién no se bañó. Yo a todos los veo aquí a veces. Veo quién todavía trae cara de sueño, quién se me duerme, quién está atento. Aquí veo de todo. Pero yo estoy creyendo con fe que aquellos que están dormidos me están escuchando. Yo tengo esa fe en el Señor que ellos sé que te están oyendo, porque hay personas que sí te oyen, cierran los ojos y tú estás hablando, sí, ¿verdad? Y te contestan. Es impresionante ese tipo de personas. Yo sé que aquí hay de esas que descansan los ojos solo. Bueno, ¿ya se vieron unos con otros? ¿Sí? No nos vemos por apariencia. ¿Cuántos han cometido este error? Ven a la persona y desde que la ven ya no te cae bien. Es que como que me cae mal, yo creo que es payasito. No lo conoces, apenas lo estás viendo. Cuando a veces alguien me dice, no, pues es como medio payasito, y yo le digo, ¿ya lo conociste? ¿Ya has hablado con él? ¿Ya has convivido por lo menos unos 3, 4 días con esa persona, más de una hora, para saber si es payasita o no? No, verdad que no, dicen. Todo esto, hermano, Pablo ya él era tan maduro que él ya no miraba por apariencia. ¿Cuántos han pensado? Una vez unos hermanos están aquí presentes el día de hoy, pero no voy a mencionar su nombre, pero se van a reír. Una vez uno de ellos me dijo, hermano, fíjese que yo pensaba que usted era enojón, me dijo, porque yo lo miraba y me daba miedo, hermano. Yo pensaba que me iba a regañar todo el tiempo. Y le dice a alguien más, no, hermana, es que no lo conoce. Y a veces así por apariencia uno piensa, no, pues este es enojón, aquel burlesco. Hay que conocer a las personas. Y Pablo, cuando está diciendo según la carne, él está diciendo, y aunque a Cristo lo conocimos también según la carne, ya no lo vemos igual. Pablo nos motiva por el amor de Cristo, hermanos, a que tengamos la misma apreciación de Cristo. Yo veo a Cristo sentado, hasta lo criticaban al prójimo, pero él está sentado en su forma humana con un montón de recaudadores de impuestos, con las manos sucias, comiendo en la mesa. Y a veces nos toca ir a la sierra y allá el agua no es para el agrado de todos. Y a veces ellos mismos saben que el agua es muy pesada, entonces le echan café al agua, la hierven y te la dan. Y te pasas tomando, en vez de agua, agua con café todo el tiempo, hervida, para disimular el sabor que tiene pesada. Y cada vez que vamos a la sierra es cómanse todo, tráguense todo lo que les den. Y a veces nos ha faltado decirle, no vayan y busquen cómo lavarse las manos. A veces ellos mismos no tienen esa costumbre y se pueden hasta, hay personas que se ofenden de esos lados si tú te lavas las manos. Y si pides cubiertos, tienes que comer con tu manito, así como la traigas. No, ya no podemos estar actuando según la carne. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Por eso ya no nos podemos estar viendo por apariencias. Estamos creyendo que todos los que estamos acá somos una nueva criatura en el proceso de ser perfeccionados. Pero ya somos una nueva criatura. De la misma masa, el Señor toma la masa y crea vasos de gloria, vasos de honra. De la misma masa, Dios hace cosas impresionantes.
De lo vil y menospreciado Él agarra, los renueva y los transforma. Y nos recuerda, hermanos, la borrachera ya quedó atrás. El cigarro ya quedó atrás. La pornografía ya quedó atrás. Las mujeres ya quedaron atrás. Los hombres ya quedaron atrás. Tú eres una nueva criatura. Te vas a conducir como lo que eres. Vas a pensar como lo que eres. Vas a vivir como lo que eres. ¿Qué somos? Una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo. Eso es importante. Si no fuera por la persona de Cristo, no pudiéramos tener todos esos beneficios que el día de hoy tenemos. Es por la vida de Cristo y en la vida de Cristo que somos una nueva criatura. Es porque estamos en Cristo, es que ahora podemos conducirnos como Cristo. Una nueva vida ha comenzado. Y si no te habías dado cuenta, hermano, todos hemos empezado con esta nueva vida. Pero qué difícil a veces nos cuesta deshacernos de cosas. ¿Cuántos son de los que les gusta acumular chereques, no sé cómo decirles, juguetes en su casa? No, es que si no me lo tocan, aunque está quebrado, tú lo tratas de pegar y ahí lo tienes. ¿Cuántos son de esos de que les gusta ahí estar acumulando cosas y cosas y cosas? Y tienes un cuarto lleno de eso. ¿Mm? Yo soy de las personas de que a mí me estorban las cosas. Y como la casa donde vivo es chiquita, entonces pues lo justo, lo necesario. Entonces si ya tengo demasiados, un ejemplo, si hay demasiados, ahorita a Annie le han regalado juguetes tras juguetes, y yo estoy que le voy a sacar unas 2 bolsas de Legos, porque los Legos abundan en la casa. Ya no puedes ni caminar, porque que le encantan los Legos. No sé si los que tienen niños les pasa esto, pero yo quiero regalar los Legos. Entonces digo, Dios, voy a ver quién necesita Legos. Y allá están aquellos niños grandotes que necesitan Legos. Y así me pasa a mí. Pero a veces cuando tenemos cosas de un viaje que nos recuerda algo, pero ya está viejito, ya se ve feo, ya se rompió, nos cuesta deshacernos de estas cosas. A veces nos pasa lo mismo en nuestra vida cuando venimos a Cristo. Nos cuesta deshacernos de ciertos modismos, de ciertas cosas culturales. Nos cuesta a veces deshacernos de ideas que traemos, pensamientos. No, es que en mi casa se hacía. A ver, deja lo que se hacía en tu casa atrás y sigue lo que Cristo le gustaría que tú hicieras en tu casa. Nos cuesta despojarnos a veces de esta ropa vieja. Y a veces ya se nos ve a leguas que traemos el hoyo acá en el. Pero esa camisa como me encanta, y le mandas a parchar. No te quieres comprar otra. Y en este caso con el Señor tú no compras, Él te da una nueva vestimenta, te da una nueva naturaleza. Él te dispone todo, te da todas las herramientas necesarias para que tú te limpies cada día. No tienes que salir a la tienda. En tu propia habitación tú puedes tener comunión con Él. ¿Qué nos cuesta? Entonces, si nos está incomodando estas cosas, miramos el amor de Cristo. Miremos la vida de Cristo. Lo tenía todo en su reino y se despojó de todo eso. Nació en un establo, en las condiciones menos saludables posibles. Gracias a Dios que María no le entró nada, no se infectó. Todo fue perfecto.
lo acostaron donde comían los animales. Y así creció, en una aldea ahí en Galilea. Y los galileos eran menospreciados para rematar, los pobres. Hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero y de María? Con tal de que tú y yo obtuviéramos todos los beneficios que Él hizo posible que obtuviéramos a través de su muerte y su resurrección, a través de ese amor inagotable de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Y hay algo que nosotros debemos de tener muy en mente, hermanos, es que todo esto proviene de Dios. Seamos humildes y reconozcamos que nada proviene de nosotros. ¿Qué podemos dar nosotros? En Cristo todo proviene de Dios y estamos en Cristo, y todo lo que hacemos es por Cristo y para Cristo. Vivimos en Él. Que nos quede claro que la obra que Dios está haciendo, que su obra de salvación, su obra de santificación, toda esta obra es únicamente y absoluta un regalo que Él nos está dando, y únicamente es obra de Dios. Dios está actuando en nosotros, hermanos. Él nos ha dado la reconciliación. Nos reconcilió. ¿Te has peleado alguna vez con tu amigo? Esposos, ¿se han peleado? El hermano Daniel dice sí. Yo creo que todos nos hemos peleado. Qué bonito que se siente cuando nos reconciliamos, ¿no? ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Sí o no? Es hermoso la reconciliación. Por ahí han salido hasta otros bebés. Es hermoso cuando Él, imagínense, este era el anhelo de Dios, tener amigos. Y Adán falla, hombre. Adán y Eva fallaron. Pero hoy en Cristo, Dios está reconciliando al mundo con Cristo, en Cristo. Estamos encontrando otra vez con el Creador, y el Creador con su creación, y nos está adoptando como sus hijos a través de la muerte y resurrección de Cristo. Nos hace sus amigos, nos hace parte ahora de su reino. Nos adopta, qué hermoso. Nos reconcilia. Antes éramos sus enemigos. Nos iba a destruir. Nos iba a aplastar. Pero su amor es grande, hermanos. Él es lento para la ira y grande, hermano. Pero esa grandeza, hermanos, no cabe en nuestra mente pensar la grandeza del amor de Dios. Más que todo el universo, es Dios mismo, la esencia, su naturaleza, es Él mismo dándose a nosotros. Él es amor. Y ahora es posible nuevamente que exista una comunión entre Dios y su creación. Gracias a Cristo. ¿Cuántos pueden dar gracias a Cristo? ¿Sí? Entonces, si somos una nueva criatura, esto nos lleva al tercer punto: la misión de Dios. Ya vimos el temor de Cristo, el temor del Señor, el amor de Cristo, y ahora la misión de Dios. ¿Por qué? Porque si ya fuimos y estamos siendo limpiados en el temor de Dios, y su amor nos está impulsando a vivir como unas nuevas criaturas, Dios tiene la confianza y deposita esta confianza en nosotros de constituirnos embajadores.
embajadores. El deseo de Dios es que los hombres pecadores se reconcilien con Él. Ese es el deseo de Dios, que sus enemigos se reconcilien con Él por la muerte de Cristo. Que los pecadores sean salvos por la vida de Cristo. Y Él nos llama entonces a proclamar el evangelio. Hermanos, la gente no se va a salvar si no les hablamos de Cristo. ¿Cómo van a oír del amor de Cristo? ¿Cómo van a oír del amor de Cristo si no le estamos hablando del amor de Cristo? ¿Cómo? Él nos ha llamado a proclamar el evangelio a todas las criaturas, a todas, hermanos. No solo al que me cae bien, no solo yo creo que ese hermano, tiene dinero, si lo traemos a la iglesia. No, ¿qué es esa locura, hermano? Predicamos el evangelio a todos. Ese es el anhelo de Dios, que los hombres se reconcilien con Él, que vengan arrepentidos delante de Él. Un embajador, en el término que está usando aquí Pablo cuando lo escribió, se traduce en un término de anciano. Y el anciano es aquel hombre de edad avanzada. No es el mismo aspecto de un anciano, de un pastor de iglesia. Es de alguien ya de una edad avanzada. Si le pueden bajar un tantito a los instrumentos, por favor. Y experimentado, que servía como un representante de un rey en otros países. Esto es lo que sucedía antes. Una persona ya de edad avanzada, madura, experimentada. El rey lo mandaba a otra nación para que representara el reino de esta nación en aquella nación. Cuando tú pisas una embajada, todas las leyes de esa nación se constituyen dentro de ese pedacito de tierra. O sea, tú te riges. Cuando vamos a la embajada de Estados Unidos y tú ya entras a la embajada, estás en territorio norteamericano, estadounidense, y ahí se cumple con las reglas de Estados Unidos. Cuando tú vas a la embajada de cualquier otro país, es lo mismo. Lo mismo en la tierra. Pero si tú no conoces el reino de donde has sido enviado para establecer una embajada, entonces ¿cómo vas a saber cómo se comporta la gente de ese reino? Toda la vida de Cristo. Hay un escritor de los evangelios que mucho menciona el evangelio del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y cada uno de nosotros somos un representante aquí en la tierra del reino de Dios. Entonces nuestras casas, porque ahí es donde empieza, no acá, hermanos, en tu casa, en tu departamento, en tu terreno, donde quiera que estés ubicado, ahí en tu casa es una embajada del reino de Dios. Ahí se hace lo que se hace en el reino de Dios. Ahí se habla lo que se habla en el reino de Dios. En tu casa, ahí empieza la labor. Y entonces se extiende la labor misionera de Dios. Que en cada lugar de esta tierra exista una embajada, exista una luz que alumbre en medio de la oscuridad, en medio de estas tinieblas. Y esta embajada de Dios, donde quiera que nos ha posicionado el Señor, traemos el evangelio y proclamamos el evangelio para que nuestros vecinos que no conocen a Cristo
escuchen a Cristo y puedan ser reconciliados con Dios. Hoy estamos yendo a las casas, hermanos, y es una gran oportunidad de estar estableciendo embajadas en cada casa que vayamos, en cada lugar que nos posesionemos. El reino de Dios extendiéndose en todo el país de México. Esa debe ser nuestra pasión, hermanos. Que cada persona conozca de Jesús. Como nuevas criaturas que temen al Señor, que aman a Cristo, que han sido llamados a ser representantes del reino de Dios acá en la tierra, podamos exponer el evangelio sin vergüenza. Pablo les ruega, hermanos, hay que rogarle a las personas que se reconcilien con Dios. Ese es nuestro ministerio. Si tú te estabas preguntando, Dios, ¿cuál es el ministerio que tú quieres que yo abunde? Ese es tu ministerio. Ese es mi ministerio. Ese es nuestro ministerio. Que otros sean reconciliados con Dios. Tú tienes ese ministerio de la reconciliación. Porque Dios puede hablar a través de ti. Y Dios ha usado hombres a lo largo de toda la historia para hablar a través de los hombres a otros hombres. Antes solo Dios escogía a ciertos, después a los profetas, y luego empezó por 12 apóstoles. Luego eran miles y miles, ya no eran solo los 12, eran miles y miles, llevando la misma labor de ellos, reconciliando al mundo con Dios.